modelo de flujo circular. Vamos a situar entonces mercados. Un mercado de factores. Un mercado de factores, un mercado de bienes y un mercado financiero. Un mercado financiero. Los tres mercados. Y vamos a situar los sectores económicos. 4 sectores económicos. El primero de ellos es la familia. La familia es el principal elemento. Las empresas. El gobierno. Y el sector externo. ¿Cómo unimos estos mercados? Entonces comencemos recordando lo que hablábamos en la clase 1, lo que hacían las empresas para producir. Entonces las empresas, ¿qué es lo que hacen? Las empresas toman los factores de producción, los que necesiten, capital, tierra, trabajo, tecnología, empresa, los factores de producción que necesiten, lógicamente los pagan. Recuerden, por ejemplo, trabajo, ustedes pagan sueldos o salarios por capital, intereses o dividendos, todos los que vimos en la clase 1 y la clase 2. Y eso que está pagando la empresa es el valor total de la producción, el PIB. Valor total de la producción. Cuando calculamos el PIB por este método, le llamamos el método del ingreso. Por lo tanto, lo que vamos a obtener aquí son cada uno de los elementos que reciben las familias de acuerdo al factor de producción que estén ofreciendo. Por ejemplo, va a aparecer ahí salarios, sueldos, intereses, dividendos, renta, la renta de la tierra que decía David Ricardo. Esto es lo que están recibiendo. Están recibiendo el mercado de factores y eso es lo que está pagando la empresa. Por lo tanto, es el valor total de la producción, el PIB. Como las familias son las propietarias de los factores de producción, entonces este valor lo reciben las familias. Lo reciben las familias. ¿Y qué hacen las familias? ¿Y qué hacen las familias con esos ingresos? Lo primero que hacen las familias es pagar impuestos. En muchas ocasiones hasta el impuesto lo sacan por derecho. Usted ganó tanto, menos tanto de impuesto, entonces tenga. Entonces lo primero que hacemos es pagar impuestos. Impuestos, pagamos impuestos. Después de que pagamos impuestos, entonces nos va a quedar el ingreso disponible. O sea, el ingreso que podemos tener para hacer ahora sí lo que nosotros queramos con él. Después de pagar impuestos. El ingreso disponible. Por lo tanto, va a ser igual entonces al ingreso, producto ingreso agregado, Y, menos los impuestos, más las transferencias. Las transferencias son los pagos que los gobiernos le hacen a los particulares sin ninguna contraprestación. O sea, las personas no tienen que devolverlo ni tienen que pagar nada. Esas son las transferencias. Los países pobres tienen muy pocas transferencias pues porque son pobres, no pueden dar muchas transferencias. Aquí en Costa Rica hay una transferencia que se llama el bono de vivienda.
El bono de vivienda es un pago, ¿cuánto está? ¿Alguien sabe cuánto está el bono de vivienda? ¿10? 6 millones, más o menos. Bueno, el bono de vivienda, eso le dan a las personas, llenan un formulario y lo aceptan, entonces le dan para que construya un lote o para que compre el lote, y usted no tiene que devolver la plata. Eso es una transferencia. En los países ricos, en Estados Unidos, Canadá, Europa, hay una transferencia grandecita que corresponde al auxilio de desempleo. Una persona que está desempleada, entonces llena un formulario y dice que está buscando y que está sin empleo, que ha buscado pero no ha encontrado. Entonces, a vuelta de correo le llega un chequecito. Si lo pasa todos los meses, pues todos los meses lo están llegando. Eso es la transferencia, eso es lo que ayuda. Eso lo vemos en los países industrializados que eso sucede, los países ricos. Hace 5 años, cuando estuvo en problemas, bueno, desde el año 2008, que estuvo en problemas España, lo iban a eliminar, pero se montó un problema bien grande y entonces no pudieron hacerlo. Pero siguió. Entonces el ingreso disponible va a ser igual al ingreso total menos los impuestos más esas transferencias que están recibiendo las familias. Después seguimos aquí. Entonces, después de que paguen impuestos, entonces las familias gastan. El gasto de las familias se llama consumo. El gasto de las familias se llama consumo. Y el consumo puede ser bienes duraderos, bienes no duraderos y servicios. El consumo de las familias, bienes duraderos, bienes no duraderos y servicios. Consumo. Y si después de esto a la familia le sobra, entonces las familias ahorran. Las familias ahorran. Ahorro. Entonces en el mercado financiero van y depositan sus sobrantes, compran títulos, lo hacen, bueno, lo que quieran ahorrar. Por lo tanto ya tenemos otra forma de contabilizar la producción. La producción va a ser igual a consumo más impuestos más ahorro. Esto aquí es igual a C más T más S. La producción total se puede distribuir de esa manera. Ya tenemos otra ecuación, otro formato para saber de la producción. ¿Qué significa la S? Ahorro. Ese ahorro. Ya tenemos las familias. Sigamos con el gobierno. Ya tenemos el ingreso del gobierno que se llama impuestos. Los impuestos son los ingresos que va a tener el gobierno. ¿Y en qué gasta los recursos el gobierno? Entonces, el gasto del gobierno se llama de esa manera, se llama gasto. 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 ¿En qué gastan los gobiernos? Entonces, recordemos, los gobiernos gastan en educación, salud, infraestructura, todas las partes que ustedes conocen muy bien. Gran parte del ingreso se va en pago del personal, de empleados, cercano al 60%, dependiendo de cada país, pero se pueden dar cuenta que es mucho de ello. Los países pobres también tienen un gasto muy grande, que es el servicio a la deuda. Entonces se endeudan mucho los países. Costa Rica, por ejemplo, tiene un endeudamiento muy grande y por lo tanto hay que pagar unos intereses por esa deuda. Entonces también va siendo una cuota bastante alta, fuera de lo que pagan al personal, a sus empleados. La diferencia entre impuestos y gastos es lo que llamamos la situación fiscal. Situación fiscal. Por lo tanto, la situación fiscal va a ser los impuestos menos los gastos. Impuestos menos gastos. Eso es lo que escuchamos a comienzos de año, que dicen que el déficit que aumentó o el superávit aumentó, porque hay países deficitarios y superavitarios. La diferencia entre estos dos, si es positiva, en otras palabras, si los impuestos son mayores que los gastos, entonces se llama superávit. Si los impuestos son menores que los gastos, entonces esto nos va a dar negativo y vamos a tener un déficit.
Hay países que tienen déficit permanente y hay países que tienen superávit permanente. Costa Rica tiene déficit, siempre. Hubo una excepción, el doctor Abel Pacheco tuvo superávit, pero en el siguiente periodo rápidamente se gastó el ahorro que había hecho don Abel Pacheco. Otros países como Estados Unidos también tienen déficit. Esto quiere decir que la deuda va aumentando. La deuda va aumentando. ¿Por qué? Porque de todas formas lo que se gasta de más de lo que se recibe hay que pagarlo. ¿Y eso cómo se hace? Con deuda. Podemos tener deuda interna, o sea, en el país, y deuda externa. Vamos a otros países a vender títulos del gobierno, nos endeudamos por fuera o adentro. ¿Cuál es mejor? ¿La deuda interna o la deuda externa? Entonces depende de la situación de cada país, no es una respuesta para todo el mundo, ¿no? Depende de la situación de cada país. Si el país tiene poco ahorro, entonces el mercado financiero tiene pocos recursos. Y si el gobierno viene aquí por esos recursos, entonces no le van a quedar recursos para las empresas. Entonces no es muy bueno. No es muy bueno. Porque nosotros necesitamos urgente que las empresas tengan muchos recursos para que crezcan. Porque ustedes saben que todos los días están pasando los muchachos a los 18 años y quieren entrar a trabajar. Y mucha gente está buscando empleo. Por lo tanto, las empresas tienen que ir creciendo para que generen empleo. Si las empresas no crecen, entonces las personas que van a buscar empleo no van a encontrar. Entonces vamos aumentando los niveles de desempleo y eso es muy malo en un país. Por eso necesitamos que vaya a depender de la situación que tenga cada país. Y si le sobra o le falta, entonces el gobierno se financia. Financiamiento del gobierno. Ahorra si le sobra y si le falta, se endeuda. Pasemos ahora al sector externo. ¿Cuál es el sector externo? Importaciones y exportaciones.